Para ingresar matrices en MATLAB es necesario imaginar una tabla, una especie de ambiente similar al que tiene Excel, es decir, arreglos que contienen filas y columnas. Para ingresar matrices en MATLAB es necesario tener en cuenta lo siguiente: la matriz debe de tener un nombre. Por ejemplo, yo quiero que mi matriz se llame A. Seguido de ello vamos a colocar un igual y después del igual vamos a abrir y cerrar corchete. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de estos corchetes vamos a ingresar una serie de números que van a corresponder a un arreglo. Puede ser vectorial o matricial. En este caso vamos a trabajar lo matricial. Vamos a suponer que tenemos una matriz que contiene 2 filas y 3 columnas, donde la primera fila es 1, 2 y 3. Recordemos que para poder ingresar los vectores en MATLAB es necesario ingresarlos por filas. Entonces, en este caso específico ingresamos 3 posiciones de la primera fila, y para consignar la segunda fila de mi matriz tengo 2 opciones. Si estoy trabajando desde el command window, puedo dar shift enter y escribir mi segunda fila, o simplemente con el uso del punto y coma le estoy diciendo a MATLAB que a partir de ahí voy a tener una segunda fila. Entonces en este caso lo voy a dejar con el punto y coma y voy a ingresar las otras 3 posiciones, por ejemplo 4, 5 y 6. En este caso tenemos entonces una matriz, como lo había mencionado, de 2 filas, 3 columnas. Si coloco punto y coma al final, el command window no me mostrará el resultado de la matriz A que acabo de ingresar. Si quisiera, por ejemplo, con esta matriz hacer diversas operaciones, lo puedo hacer. Por ejemplo, extraer subvectores de acá. Entonces supongamos que se quisiera extraer toda la primera fila de la matriz A. ¿Cómo lo hago? Hay muchas opciones de hacerlo. Una de ellas, la primera, para yo poder extraer la primera fila de la matriz A, puedo decir lo siguiente: dentro de paréntesis voy a indicar todo lo que yo necesito para extraer esa fila. Entonces, como corresponde a la primera fila, ¿cierto? Voy a decirle que es 1, que corresponde a la primera fila, y para yo poderle decir que quiero todas las columnas voy a colocar coma, y el uso del 2 puntos me quiere decir que es el uso de todos, o quiere decir que me va a concatenar todos los valores que yo tengo acá en adelante. Al darle enter puedo observar que la respuesta es 1, 2, 3, que corresponde a toda la primera fila. Si por otra parte yo quisiera extraer, por ejemplo, por columnas, o sea que yo quisiera, por ejemplo, extraer la tercera columna, ¿cómo hago entonces? Le doy el nombre de la matriz y voy a decirle que quiero extraer todas las filas, ¿cierto? Porque quiero extraer la posición tercera de la primera fila y la posición tercera de la segunda fila. Entonces, para hacerlo, le digo todas las filas de la tercera columna. Al hacerlo, entonces, se puede observar que se extraen las últimas posiciones de la matriz correspondiente. Si por otra parte yo quisiera eliminar alguna de las filas o alguna de las columnas de mi matriz, lo puedo hacer de una manera muy sencilla. Por ejemplo, quiero eliminar de mi matriz A la tercera columna. ¿Cómo lo hago? Con la misma instrucción que acabo de hacer. ¿Yo qué le voy a decir a MATLAB? Le voy a decir que todas las filas de la tercera columna quiero que se eliminen. ¿Cómo hago yo para hacerlo? Simplemente le digo igual a vacío. Cuando yo le doy esta instrucción a MATLAB, la matriz A pasa de tener una dimensión de 2 filas, 3 columnas a tener una dimensión de 2 filas, 2 columnas, como se puede observar acá en esta parte. Voy a retroceder y voy a volver a escribir la matriz A como la teníamos inicialmente. Resulta que cuando se operan matrices es necesario tener en cuenta el tamaño de la matriz correspondiente, o sea, cuántas filas y cuántas columnas yo tengo. Para ello se utiliza el comando size o el comando tamaño. Entonces, si yo le digo size de la matriz A, él me dice que tiene 2, 3. ¿Qué significa esto? Quiere decir que lo primero que él me arroja de respuesta quiere decir la cantidad de filas, y la segunda posición que arroja quiere decir la cantidad de columnas. Entonces, si yo quisiera almacenar estos datos para poder operar, no sé, en algún programa, yo lo que voy a decir es lo siguiente: como esta es mi salida del comando, o sea que esta viene de la parte izquierda de mi instrucción, ¿yo qué le voy a decir? Yo la quiero almacenar en 2 vectorcitos. ¿Cuáles son mis 2 vectorcitos? Yo quiero llamarlo, por ejemplo, f,c. ¿Por qué f,c? F me va a dar la cantidad de filas y C me va a dar la cantidad de columnas. ¿Qué estoy haciendo acá? La idea es guardar estos datos que son necesarios para yo poder operar el programa. Y de esta forma yo puedo decirle igual a size de A, y de esta forma, como lo vamos a observar acá en el workspace, F va a quedar con un valor de 2 y C va a quedar con un valor de 3. De esta forma, mi arreglo matricial tiene 2 filas y tiene 3 columnas.
como se puede observar de esta manera. Supongamos que de la matriz A yo quiero extraer una submatriz. Por ejemplo, yo quiero extraer la fila 1 y la fila 2, pero solamente quiero extraer la segunda y la tercera columna. ¿Cómo lo hago entonces? La primera opción que tengo yo es definir el nombre de la submatriz que quiero, por ejemplo, si necesito utilizarla en otra parte del programa, y voy a darle la instrucción con el uso del paréntesis para poder extraer primera y segunda fila y segunda y tercera columna. ¿Cómo lo hago? Entonces yo quiero decir que A, que es la matriz de origen, le quiero extraer la primera y la segunda fila. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero desde la primera fila hasta la segunda fila, o como en este caso específico estamos trabajando con el total de la matriz, puedo dejar simplemente 2 puntos. Al decir 2 puntos quiere decir que voy a trabajar con la primera y la segunda fila. Y le quiero decir que me extraiga desde la segunda hasta la tercera columna. Entonces yo puedo decirle 2, es decir, desde la segunda fila hasta la tercera columna. Y lo puedo hacer de esta manera. También otra de las alternativas, como yo sé que 3 corresponde a la última columna, puedo utilizar el comando end que vimos en la parte de los vectores. Quiere decir que este va hasta el final. Al hacerlo de esta forma podemos observar que B es una submatriz de A que contiene primera y segunda fila, pero solamente segunda y tercera columna. Si yo, por ejemplo, quisiera convertir esta matriz B que acabo de extraer como un vector, simplemente con yo utilizar el nombre de la matriz y dentro de paréntesis 2 puntos, la matriz correspondiente se me convierte en un vector, ¿sí? Este vector, ¿cómo se me genera? Une a partir de las columnas correspondientes. Entonces, la segunda columna se añade debajo de la última posición de la primera fila y así sucesivamente. Si, por ejemplo, se quisiera definir dentro de MATLAB algunas instrucciones correspondientes predefinidas por el software, por ejemplo, definir matrices de identidad, definir matrices de 0, matrices de 1, lo podemos hacer. Por ejemplo, con la instrucción ceros, yo puedo definir una matriz llena de ceros, que puede ser cuadrada o no. Entonces, si yo le digo una matriz de ceros, por ejemplo, de 4, quiere decir que MATLAB va a generar instantáneamente una matriz de 4×4 llena de ceros. Si por alguna otra situación no quisiéramos que fuese una matriz cuadrada, sino cualquier otro tipo de matriz, pues simplemente con darle la instrucción podemos hacerlo. Por ejemplo, yo quiero 4 filas, pero simplemente quiero una columna. De esta forma también lo podemos hacer. O sea que para poder generar vectores podemos partir de la teoría de las matrices y hacerlo. Ahora, otra alternativa, por ejemplo, una matriz llena de unos. Con el comando ones lo puedo hacer, por ejemplo, una matriz de unos de 4×4 también lo puedo hacer, y la matriz identidad muy utilizada dentro de las operaciones matriciales es el comando I. Entonces el comando I lo puedo hacer de esta misma manera y, por ejemplo, si yo lo hago así, me genera la matriz identidad. Otras alternativas que me genera, por ejemplo, MATLAB es el uso del determinante, muy utilizado para poder solucionar sistemas lineales con el comando det, determinante, para, por ejemplo, operar matrices normalmente. MATLAB me permite hacer sumas, restas, multiplicaciones, y recordemos que la división no se encuentra definida en MATLAB, o más bien en el álgebra lineal, pero con el uso de la inversa, que también se encuentra definida por MATLAB, lo podemos hacer.